Muy buenos días, damos la bienvenida una vez más a este tiempo devocional. Buenos días, Señor, este espacio que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días meditando en la palabra de Dios, recibiendo de nuestro Padre eterno esas palabras que nos alimentan, que nos levantan, que nos fortalecen, que nos llenan de esperanza, que renuevan nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Mi nombre es Carlos Muñoz. Les doy la bienvenida a todos aquellos oyentes, suscriptores, a los que no están suscritos también les damos la bienvenida, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros hermanos en Cristo, discípulos y todos aquellos que escuchan este audio y que desean fervientemente estudiar y conocer la palabra del Eterno. Antes de iniciar nuestra meditación del día de hoy, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas. También invitarles a que le den me gusta y a que se suscriban si no lo han hecho. Recuerden que para suscribirse deben de haber iniciado sesión con su correo electrónico de Gmail para que puedan aparecer como suscriptores. Y bueno, damos las gracias a Dios de que ya casi estamos llegando a los 1000 suscriptores a la hora de hacer este video. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a continuar con el libro de Miqueas. Venimos estudiando esta profecía tan bonita, tan especial que Dios marca aquí en medio de los profetas menores. Y alguien ha comparado Miqueas o todo lo escrito en Miqueas como si fuera un día hebreo. Recuerde que los días en el calendario hebreo, en el calendario de Israel, iniciaban en la noche, en el atardecer. Entonces, cuando se ocultaba el sol. Entonces, podríamos mirar que hay una fase de oscuridad. Cuando se oculta el sol, hay una fase de oscuridad. Hay un punto en la noche en que la noche está más oscura, pero esa oscuridad se rompe con el amanecer. O sea, llega la luz del día y todo se ilumina y esa oscuridad se va. Entonces algunos estudiosos comparaban los primeros 3 capítulos como la fase de oscuridad de ese día. Pero después de la oscuridad llega el amanecer. Cuando empiezan las primeras luces de la mañana, pues el corazón se alegra, la vida se alegra y todos pues empezamos a fluir, nos despertamos, algunos vamos a trabajar, iniciamos las actividades diarias, todo eso. El capítulo 4 es el amanecer. En el capítulo 4, el capítulo 3 termina la oscuridad, el periodo de oscuridad, el periodo de juicio, el periodo de advertencia de parte de Dios. Y en el capítulo 4 empieza a fluir, empieza ese amanecer para el pueblo de Israel. Y vamos a mirar lo que dice. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros, con todo, andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre.
Y vamos a ver entonces que lo primero que nos encontramos aquí es palabras conocidas. ¿Cómo que palabras conocidas? Claro, estas palabras con las que inicia este capítulo 4 son las mismas palabras que cita Isaías, capítulo 2, del 2 al 4. Si usted va al libro de Isaías, en el capítulo 2, vamos a encontrar exactamente las mismas palabras, o sea, es exactamente el mismo texto. Entonces aquí los estudiosos pues entran como en una especie de debate porque pues dicen, bueno, si las palabras de Isaías son iguales a las de Miqueas, ¿quién copió a quién? ¿Isaías le copió a Miqueas o Miqueas le copió a Isaías? O ambos se pusieron de acuerdo para decir las mismas palabras. Hay mucha seguridad de que fue Isaías el que le copió a Miqueas. De hecho, esto nos deja ver, bueno, aquí pues, bueno, da igual quién le copió a quién. Realmente o sea, sería como como una tontería ponernos a discutir en este momento quién fue primero. Lo que sí nos deja ver este pasaje es que en determinados momentos, en determinados lugares, Dios iluminó y le mostró la misma palabra a los profetas. Tanto en un momento a Isaías y a Miqueas. Dios le mostró. Y eso nos deja ver la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería transmitir? Aquí hay dos personas que están recibiendo quizá la misma palabra, que están recibiendo la misma palabra de parte de Dios, la misma promesa de parte de Dios. Y es una promesa de restauración, es una promesa de que Dios va a levantar el pueblo de Israel. Ahora, miremoslo desde este otro punto de vista y comparemos estas palabras que nos está diciendo aquí el Señor con lo que nos dice el último versículo del capítulo 3. Si miramos bien, vamos a volverlo a leer, el capítulo 3, versículo 12, dice: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. O sea, lo que nos dice en el final del capítulo 3 es totalmente contrario a lo que expresa el capítulo 4. Y eso nos deja ver algo. Nos deja ver el restablecimiento. Nos deja ver la redención de la casa de Israel. Nos deja ver de que Dios, después de ese tiempo de oscuridad, después de ese tiempo de disciplina, después de ese tiempo de castigo, va a levantar al pueblo de Israel. Lo va a levantar. Dice, habla de los postreros tiempos, el capítulo 4. Aquí hay varias palabras que son importantes. Primero dice, acontecerá ¿cuándo? En los postreros tiempos. O sea que esto es una profecía para el reino milenial. Esto es una profecía para el futuro. Dios está diciendo que en esos postreros tiempos va a levantar el monte de la casa de Jehová. Y lo va a establecer como cabecera, como principal entre todos los montes. Dice, más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Mire esto, o sea, Dios lo que nos está diciendo aquí es que Dios en algún momento en el futuro va a levantar a la casa de Israel como el monte principal por encima de todo el mundo. Va a ser el punto de referencia, va a ser la capital del mundo. Mire la importancia que tiene la ciudad de Jerusalén, que tiene el monte de Sión, y la importancia que tiene primero para Dios y segundo, desde el punto de vista bíblico, para el mundo. O sea que podríamos afirmar que Jerusalén es la capital, va a ser la ciudad o es la ciudad más importante del mundo. No es, y aquí vamos a desmitificar cosas. Mire, la ciudad más importante del mundo no está nombrada
dentro de la Biblia, ni Nueva York, ni Sydney, ni París, ni Madrid, ni la Ciudad de México, ni Washington, ninguna de esas ciudades. ¿A quién escogió Dios para hacerla la capital y el principal de todos los montes? A Jerusalén, el monte de Sión. Y dice el versículo 2, y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Mire, las naciones anhelarán, mire qué bonito esto, las naciones anhelarán subir al monte de Sión, al monte de Jehová. ¿Para qué? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Para qué subirán? ¿Para qué irán? ¿Para ser amigos? ¿Irán para tener diplomacia como lo hacen las naciones hoy en día? Visitas diplomáticas, visitas de jefes de Estado para hacer alianzas, para hacer negocios. No, aquí lo dice claramente. Irán a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Hoy no se cumple eso. Los jefes de Estado visitan a otros jefes de Estado con el fin de hacer alianzas comerciales, con el fin de hacer negocios, con el fin de hacer pactos, con el fin de hacer tratados de libre comercio, tratados de paz, tratados comerciales. Aunque esos jefes de Estado, cada uno de los que se visitan, pues sean de pensamientos políticos diferentes. Pero en este caso, lo que nos dice el Señor es que esas naciones irán al monte de Jehová para aprender de los caminos de Dios. Dice, y andaremos por sus veredas. Y mire lo que dice el versículo 2, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y aquí vemos otro punto en la traducción a nuestro español, porque la mayoría de las personas pues estamos leyendo la Biblia Reina Valera y la traducción al español aparece la palabra ley. Pero cuando vamos al hebreo original, esa palabra que está ahí, traducida como ley, es Torá. Es la Torá. Y la Torá, pues, es una palabra que la han traducido como ley, pero es más que ley. La Torá es instrucción, la Torá es enseñanza. O sea, la Torá es una cartilla de instrucciones que el Señor nos dejó sobre cómo vivir mucho mejor. Entonces dice, porque de Sión saldrá la Torá. Ahora, ¿qué estamos viendo en estos últimos años? Mire, les voy a explicar esto. La comunidad judía, ellos han sido durante mucho tiempo una comunidad muy cerrada. Es decir, ellos tenían sus enseñanzas, tenían sus misterios, sus libros, todo para ellos. Entonces, una persona que quería aprender el judaísmo, pues tenía que volverse judío primero y luego pues tenía que asistir a una sinagoga. Y para asistir a una sinagoga hay que ser judío. Entonces, miremos esto. O sea, era una comunidad cerrada. Sus enseñanzas estaban encerradas en esas cuatro paredes. Pero de un tiempo para acá, estos judíos digámoslo así, han explotado y han empezado a ocupar las redes sociales, han empezado a crear canales de YouTube donde ellos están enseñando lo que dice la Torá, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice sus libros sagrados. O sea, esto ya se salió de una comunidad cerrada para entrar a nivel mundial. Entonces cualquier persona puede ir a un video de YouTube o consultar algún canal, que hay muchísimos canales hechos por rabinos, por personas expertas en el judaísmo que dan enseñanzas. O sea, estamos viendo que la Torá ya salió de Sión y está al alcance de muchas personas pues que
que, que quieren aprender acerca de estos misterios. ¿Y qué es lo que pasa? Mire, cuando vamos a ver estos videos, pues nos damos cuenta de que no es nada misterioso, son cosas, son enseñanzas prácticas que nos ayudan a vivir. Entonces dice que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora, también aquí está haciendo referencia al punto en que los mismos discípulos, digamos así, del Señor, una vez que el Señor asciende a los cielos, ellos fueron esparcidos, ellos fueron exiliados, digámoslo, a otras tierras, se fueron a otras tierras y llevaron su mensaje de fe. Llevaron su mensaje de fe a otras naciones. Salió la palabra de Dios de allá, de Jerusalén. La palabra de salvación salió de Jerusalén. No sale de otro lugar, no sale de otra tierra. Entonces miremos cómo aquí Dios nos está diciendo en estos primeros versículos que va a haber un tiempo de restauración. Va a haber un tiempo de que esa Jerusalén y ese Israel que estaba caído, que estaba desolado, que estaba viviendo un tiempo de oscuridad, le va a amanecer. Va a haber el amanecer del Señor. Y eso nos deja también a nosotros una enseñanza bien particular. Y es que la oscuridad en nuestras vidas no dura para siempre. Amado hermano, amado hijo de Dios. El Señor nos permite tener tiempos de disciplina, tiempos difíciles, tiempos duros, donde pues el objetivo es que enseñarnos una lección, enseñarnos lecciones de fe que nos ayuden a crecer. Pensemos en esto. ¿Por qué un padre disciplina a un hijo? Para que aprenda, porque el hijo se portó mal, porque el hijo ha tenido una mala actitud, porque ese hijo o esa hija pues han tenido, no han hecho lo que no se han ajustado, digamos así, al parámetro de sus papás. Entonces el papá tiene que disciplinar, o la mamá tiene que disciplinar. Así igualmente Dios nos disciplina, pero con un objetivo, de que aprendamos lecciones, de que nuestros ojos se fijen en Él. Entonces, Dios disciplinó al pueblo de Israel. Yo le estaba diciendo, si ustedes se han portado mal, si ustedes se han alejado de mí, si ustedes se han ido por otros dioses, si ustedes han desobedecido, yo los voy a disciplinar. Los voy a tener que mandar a Babilonia, los voy a tener que mandar a Siria, los voy a volver esclavos otra vez porque no han aprendido la lección. Pero lo que nos dice el principio del capítulo 4 es, pero esa disciplina no es para siempre, porque va a llegar un momento en que los voy a poner a ustedes como cabeza de los montes, y de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y dice el versículo 3, y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas, hasta muy lejos. Y a través de la Torá, muchos serán corregidos, muchas naciones serán corregidas. Qué bueno sería, y allá vamos a llegar, qué bueno sería que las naciones del mundo se guiaran por los mandamientos de Dios. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero desafortunadamente no todas las naciones se ajustan a los mandamientos del Señor. No todos se ajustan. Pero lo que nos dice aquí es que llegará un momento en que Dios corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Esto será en el reino milenial. Ahora pensemos en esto, en el contraste. Vamos a ver contrastes. En Mateo 24, el Señor nos dijo que antes de la gran tribulación, que antes de que fuera el final de todas las cosas, iban a haber guerras, se levantaría nación contra nación, pueblo contra pueblo y reino contra reino. Y habrán guerras y rumores de guerras. Pero aquí ya estamos viendo todo lo contrario, que llegará un momento en que ya no se levantará nación contra nación. Y dice, y no se ensayarán más para la guerra. Mire, ensayar para la guerra, maniobras militares. Eso se conoce
hoy como maniobras militares. Y todos los ejércitos del mundo tienen estos tiempos de entrenamiento. Esos son entrenamientos militares. Ahora, vamos a pensar en esto. Llevamos 2 años con una guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo empezó la guerra? Pues con una maniobra militar que hicieron los rusos en la frontera con Ucrania. Empezaron a hacer unas maniobras, a movilizar unas tropas, a hacer maniobras y a hacer maniobras hasta que invadieron, hasta que se dio la invasión y empezó una guerra. Miremos esto. Dice que no habrán maniobras militares. Entonces, habrá paz. Habrá paz. Ahora vamos a mirar la segunda parte del versículo 6 al versículo 8. Dice así: en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Y aquí empieza este versículo 6 diciendo, en aquel día. ¿A qué día se está refiriendo? Una vez más nos encontramos en los profetas menores que se está refiriendo al día del Señor, al día de Jehová. Y hace referencia, dice, en aquel día. ¿Cuál es aquel día? Aquel día es el día del Señor. Es el día en que Dios va a hacer la restauración, la redención total. Es el día donde el Señor va a reinar completamente. Va a reinar. O sea, en aquel día dice, juntaré a la que cojea. Mire lo que dice, recogeré la descarriada y recogeré a la que afligí. Mire qué palabras más bonitas. Y dice, a la que afligí. O sea, Dios aquí está diciendo, sí, les di disciplina, vivieron aflicción porque los discipliné, pero en aquel día juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y aquella que afligí. Mire esto. O sea, vienen tiempos de restauración. Tiempos donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá tristeza. Las aflicciones no duran toda la vida. Y aquí Dios lo está diciendo. Llegará un momento en que Dios levantará, recogerá aquella que se descarrió, aquella que se extravió. Y dice, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y aquí vemos algo bien especial y es, aquí aparece la palabra remanente. Dios siempre se guarda un remanente. Dios siempre se guarda un remanente. En todos los aspectos de la historia nos encontramos que Dios tiene remanentes. Dios guarda remanentes. ¿Y qué es un remanente? Un remanente es una porción muy pequeña, una porción, digámoslo así, una porción muy pequeña de personas. Una porción muy pequeña de personas que guardan la fe. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes 19, 18. Si usted va a Primera de Reyes 19, 18, cuando el profeta Elías huye a Oreb, ¿por qué huyó? Vamos a pensar en esto. ¿Por qué Elías huyó a Oreb? Porque estaba cansado de predicar y que nadie lo escuchara. Todo el mundo estaba descarriado. Todo el mundo estaba volcado a adorar a los Baales. Ese era el sistema. La gran mayoría de la gente decían que creían en Dios. Sí, Jehová es Dios, el Señor es Dios, nosotros creemos en Dios, pero también adoraban a los dioses y adoraban a los Baales y seguían en su estilo de vida pecaminoso y opuesto a la palabra de Dios. Y Elías se va todo deprimido, aburrido, digámoslo así, al monte de Oreb. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios en el versículo 18? Primera de Reyes 19, 18.
y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, Dios siempre se guarda remanentes. Dios siempre se guarda un remanente. Y mire, esas palabras alentaron a Elías. Porque Elías dice, solo he quedado yo. O sea, Elías se sentía solo. Elías creía que él era el único que era fiel a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Yo he guardado a 7,000 que no se han doblado, que no han doblado su rodilla ante Baal, que no se han inclinado ante otros dioses. Ahora la pregunta es, ¿usted hace parte de ese remanente? Mire, en este mundo, si miramos las estadísticas, el porcentaje de personas que tenemos una real creencia en el Señor y una fe firme en el Señor es muy bajo, es muy poco, es muy poquito, comparado con otras religiones y con otra fe y con otras creencias, digámoslo así, con otras formas de pensamiento. El porcentaje del cristianismo es muy bajo. Y digo cristianismo, no catolicismo, cristianismo. Ahora, si dentro de ese cristianismo vamos a pensar y miramos los números de los que realmente estamos convertidos, de los que realmente caminamos con Dios y tenemos una fe firme, pues el porcentaje se acorta cada vez más. O sea, nosotros somos ese remanente. Nosotros somos ese remanente. Y dice, y pondré a la coja como remanente y a la descargada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos. Mire que esto es bien especial. Hacemos parte de un remanente. Dice el versículo 9, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, y allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen, sea profanada, y sean vuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Del versículo 9 al versículo 13, pues el profeta como que viene a hablar de un futuro más cercano. De un futuro más cercano. Recuerde, si usted lee la primera parte, si leemos la primera parte del libro de Isaías, Isaías durante mucho tiempo estuvo advirtiendo que iba a venir el asirio, que iban a venir los asirios y que luego iban a venir los babilonios. Y estuvo mucho tiempo advirtiendo. Recuerde que Miqueas es del mismo tiempo de Isaías. O sea, los dos estaban hablando al mismo tiempo, en la misma época. Mientras Miqueas está diciendo aquí estas palabras en el capítulo 4, Isaías está diciendo también lo suyo en el libro de Isaías. ¿Y ahora qué dice? ¿Por qué gritas tanto? No hay rey en ti. Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto. O sea, está hablando del futuro inmediato, de Babilonia, de que iba a venir Babilonia como disciplina de parte de Dios para que el pueblo de Israel aprendiera la lección. Y de hecho así fue. De hecho así fue. Y dice, llegarás hasta Babilonia y allí serás librada y allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Mire, desafortunadamente el ser humano no aprende las lecciones hasta que las cosas suceden. Y es así. Siempre ha sido como la gran enseñanza que a lo largo de nuestras vidas hemos tenido. Las lecciones no se aprenden hasta que no sucede. Es como cuando usted le dice al niño,
no salte que se va a caer, no se suba ahí, no haga eso porque se puede caer. Y el niño no hace caso y sigue en lo suyo. Y el papá le dice una y otra vez, mire que te estoy diciendo que no lo hagas porque te vas a romper la cabeza. Ah, pero ¿qué pasa? Que el niño sigue haciéndolo hasta que no se cae, no aprende que lo que le está diciendo el papá, que el papá tiene la razón o la mamá. Y eso nos ha pasado a nosotros en la vida. Todos, yo creo que todos hemos vivido ese dolor por la consecuencia de la desobediencia. Hasta que no nos damos el golpe o hasta que no nos damos el porrazo, no aprendemos a obedecer. Y eso le estaba diciendo Dios a Israel. Va a llegar Babilonia y allí y se van a ir hasta allí, hasta Babilonia, y allí dice, y allí te redimirá Jehová de mano de tus enemigos. Y en los últimos versículos, pues Miqueas se traslada a un futuro lejano, al tiempo de la batalla de Armagedón, cuando dice que muchas naciones vendrán contra ti, dice, y dirán, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. O sea, muchas naciones en algún futuro, que ya está muy cercano, se van a juntar, bueno, muchas no, todas las naciones se van a juntar contra Jerusalén, contra Israel, contra el Estado de Israel, para atacarlo. Pero ahí es cuando Dios va a venir a defender a Israel y cuando va a llegar el Mesías al final de la tribulación. Serán tiempos de tribulación. Y termina diciéndole, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. El Señor le da una lección al pueblo de Israel. El Señor le da una enseñanza. Le dice, se acabó la oscuridad. Se acabó ese tiempo de padecer dolor, de padecer llanto. Ahora, para que ese amanecer venga, sí, pasará un poquito de llanto, pasará un poquito de dolor, pero Dios no abandona a su pueblo. Entonces, ¿qué nos enseña este capítulo del día de hoy? Que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Llegará un momento en que todo ese dolor se va a acabar. El Señor va a venir y va a establecer su reino. Y nosotros estaremos poniéndolo a Él como el Rey de nuestras vidas. ¿Qué tal si lo hacemos desde ahora? ¿Qué tal si desde ya empezamos a depender de Él? ¿Qué tal si desde ya empezamos a recibir de parte de Dios esa instrucción, esa Torá, esa palabra que nos levanta? Mire, no nos opongamos más. No se oponga más a las instrucciones de Dios. Dios tiene unas instrucciones que son claves para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra formación. Obedézcalas. Es como, quiero terminar con un pasaje que está en Proverbios. El Señor nos decía a través de Proverbios, a través del rey Salomón, que atemos las palabras de sabiduría a nuestro cuello, que las grabemos en nuestro corazón. Eso nos dice el Señor. Entonces, la pregunta es, usted, amigo oyente, ¿qué está esperando para hacerlo? Para atar la palabra de Dios a su cuello, para abrazarse a ella, para depender de ella. Es lo que nos dice el Señor aquí en este tiempo de pasaje, en este tiempo de meditación. Abrácese a la palabra de Dios, deleítese en la palabra de Dios, que el Señor en su momento nos recogerá y nos llevará a ser parte de su remanente, de sus escogidos, de esos escogidos de Dios, que mostrarán su gloria en medio de las naciones. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en este día, Señor.
Gracias por permitirnos una vez más conocer de tu amor, conocer de tu presencia, conocer de tu gracia, Señor. Gracias porque a través de tu palabra podemos crecer, podemos estar fortalecidos, podemos estar llenos de ti, Señor. Padre Santo y poderoso, aquí estamos. Estamos delante de tu altar. Padre, dándote las gracias aún por esos tiempos de disciplina, aún por esos tiempos, Señor, donde esa disciplina nos ha dolido, claro, pero ha sido para darnos una lección, para traer una lección a nuestras vidas, Señor. Hoy entendemos que esas palabras, que esas instrucciones no son en vano. Son para traernos sanidad, para traernos una restauración, pero sobre todo, Señor, para cuidarnos y guardarnos, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Quita de nosotros, Señor, toda rebeldía, toda desobediencia, toda mala actitud. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti. Ayúdanos, Señor, a guardar tus palabras y a seguir por tus caminos. Reconociendo, Señor, que hay una promesa, Señor, para el mundo entero, de que habrá una restauración y de que todas las naciones se volverán a ti, Señor. De que todas las naciones volverán, Señor, y te mirarán a ti. Por eso hoy oramos, Señor, para que el corazón de nuestros pueblos, para que el corazón de nuestros países se vuelquen a ti, Señor, se arrodillen delante de ti. Que ya no se arrodillen más, Señor, delante de otras religiones, que ya no se arrodillen más, Señor, delante de otros dioses, que no doblen sus rodillas, Señor, ante el dinero, ante el poder, ante la avaricia o ante la hechicería. Padre, yo te pido que hoy, Señor, las naciones del mundo te busquen a ti, Señor, que abran sus oídos para ti, que el poder de tu palabra llegue, penetre hasta cada corazón, Señor, hasta cada entorno cultural, hasta cada familia, Señor, hasta cada persona. Hoy oro, mi Señor, oramos para que tu presencia inunde cada hogar en el mundo. Padre, gracias te damos. Gracias por estas promesas que tú mismo nos has dado el día de hoy. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en este día, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.